Hola a todos, en esta unidad vamos a analizar el sistema de riesgos de trabajo. Nos vamos a focalizar en la ley de riesgos del trabajo, vamos a estudiar el concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Vamos a ver brevemente cuáles son las prestaciones que otorga la ley de riesgo de trabajo y los tipos de incapacidades laborales. Los objetivos son que puedan conocer y analizar el sistema de riesgo de trabajo, conocer cuáles son las prestaciones que fija la ley de riesgo de trabajo, identificar cómo es el procedimiento para las denuncias ante la ART en el caso de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, brevemente repasar los derechos y obligaciones del trabajador y del empleador y analizar las incapacidades laborales. Decimos sistema de riesgos del trabajo porque estamos hablando de un conjunto de normas jurídicas. La principal que vamos a analizar es la Ley de Riesgos del Trabajo, pero no es la única normativa. ¿Qué es lo que busca este sistema? Prevenir los riesgos laborales y se garantiza la cobertura del trabajador, ya sea en caso de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. El concepto central en materia de riesgos del trabajo es la prevención. El empleador tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar los perjuicios o los daños en los trabajadores. Este sistema de prevención se traduce en tres obligaciones que tiene el empleador. El deber de seguridad personal, es decir, adoptar todas las medidas necesarias para proteger la salud del trabajador. Deber de seguridad patrimonial, adoptar todas las medidas necesarias para proteger los bienes del trabajador, llámese vehículos, herramientas, objetos personales que tenga el trabajador. Y por último, el deber de protección, alimentación y vivienda. Este deber se da principalmente cuando el trabajador se encuentra de modo permanente en las instalaciones laborales. Piensen, por ejemplo, en los trabajadores petroleros que durante cierto tiempo, 2 semanas, tres, depende del régimen que tengan, se instalan en los pozos petroleros para trabajar. Bueno, en ese caso el empleador les tiene que proveer de alimentación, de vivienda para poder estar en ese lugar y trabajar. En este sistema de riesgos del trabajo vamos a ver a otros actores involucrados, más allá de los trabajadores y el empleador, también están la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y dentro de ellas las comisiones médicas y la ART, Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Las ART son compañías de seguro que contratan los empleadores y que tienen como objetivo otorgar las prestaciones que exige la Ley de Riesgos del Trabajo. También la obligación de asesorar a los empleadores en materia de prevención y reparar los daños de origen laboral. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo es el órgano estatal que se encarga de controlar a las ART para que efectivamente otorguen las prestaciones dinerarias y prestaciones médicas en casos tanto de accidentes de trabajo como de enfermedades profesionales. Dentro de la superintendencia funcionan las comisiones médicas, que es el organismo encargado de resolver aquellas diferencias que se presenten entre la ART y el trabajador, ya sea en cuanto a la determinación de si existe o no accidente laboral, si existe o no enfermedad profesional, como también en cuanto al porcentaje de incapacidad o el tratamiento otorgado por la ART. La comisión médica va a emitir un dictamen. Para ello interviene una junta médica que va a evaluar el caso en particular y en ese dictamen justamente se va a resolver sobre las discrepancias que existan entre la ART y el trabajador. La principal ley de este sistema de riesgos del trabajo es precisamente la Ley de Riesgos del Trabajo. Esta ley busca la prevención tanto de accidentes del trabajo como de enfermedades profesionales.
Los objetivos, reducir los casos de siniestros, reparar los daños producidos y promover la recalificación de los trabajadores damnificados, de manera tal que puedan continuar trabajando. Esta ley alcanza a los trabajadores, tanto en relación de dependencia como los trabajadores estatales, como aquellos vinculados con pasantías o becas. Es decir, todos estos trabajadores tienen protección de la ley de riesgos del trabajo. La ley de riesgos del trabajo impone una obligación especial al empleador, que es la de contratar una ART o bien la de regirse por lo que se llama autoseguro. Una obligación importante que tiene todo trabajador es la de someterse a exámenes médicos. En contrapartida, el derecho que tiene el empleador es el de exigir a los trabajadores que se sometan a exámenes médicos periódicos. Uno de los más importantes es el examen preocupacional. ¿Para qué sirve este examen de preocupacional o de ingreso? Para determinar si existen patologías preexistentes al inicio de una relación laboral. Alguno de los derechos del trabajador que regula esta ley es el de trabajar en un ambiente sano y seguro, recibir elementos de protección personal y tener una cobertura de la ART. En contrapartida, las obligaciones del trabajador es la de cumplir con todas las normas de higiene y seguridad laboral, participar de capacitaciones en esta materia, utilizar correctamente los elementos de protección personal y, en caso de ser posible, denunciar si es que sufre algún accidente laboral o enfermedad profesional. El empleador, por su parte, tiene el derecho a elegir la ART que desee o bien optar por el autoseguro, a recibir asesoramiento de la ART en materia de prevención, a recibir cobertura de la ART, es decir, que la ART se haga cargo de las prestaciones de la Ley de Riesgo del Trabajo, y a exigir a los trabajadores a que se sometan a exámenes médicos. Obligaciones del empleador, estar afiliado a una ART o bien presentar todos los papeles para el autoseguro, incorporar a los trabajadores a la ART, cumplir con toda la normativa de higiene y seguridad y proveer a los trabajadores de los elementos de protección personal que corresponden. La ley de riesgos del trabajo se focaliza tanto en accidentes de trabajo como enfermedades profesionales. Un accidente de trabajo es un hecho súbito y violento ocurrido por el hecho del trabajo que genera un daño en la salud del trabajador, generándole algún tipo de incapacidad laboral. Importante, ocurre en el ámbito laboral. También existe lo que se llama accidente in itinere. Es un accidente laboral que ocurre en el trayecto entre el domicilio del trabajador y su lugar del trabajo, siempre y cuando se trate del trayecto anormal y habitual que frecuenta y que el trabajador no haya modificado por alguna cuestión ese trayecto, ya sea porque fue a llevar al niño al colegio, porque fue a comprar un paquete de cigarrillos o a cargar nafta a la estación de servicio. Bueno, si se modifica, entonces ahí no estamos hablando de un accidente in itinere. Puede ocurrir, sin embargo, que esa modificación del trayecto de la casa al trabajo ocurra no por culpa del trabajador, sino por una razón externa. Por ejemplo, que haya una calle que esté reparándose, entonces hay una obra y la calle esa está cerrada y necesariamente se tenga que desviar y no pueda, obviamente, seguir su trayecto habitual. Bueno, en ese caso, aunque haya una modificación del trayecto normal y habitual, como no es imputable, no es por culpa del trabajador, también se sigue considerando un accidente in itinere. En el caso de la enfermedad profesional, estamos hablando de una enfermedad que se da en el ambiente laboral por causa de alguna gente que está en ese ambiente laboral y que produce una incapacidad en el trabajador. Ahora bien, no
cualquier enfermedad es una enfermedad profesional. Existe un listado oficial que publica el Poder Ejecutivo en donde consta cuáles son esas enfermedades que se consideran enfermedades profesionales. En ese listado van a estar el agente de riesgo, el cuadro clínico, la exposición, ¿sí? Todo bien detallado para ver si encuadra o no en una enfermedad profesional. Puede ocurrir que la enfermedad que presenta el trabajador no está en ese listado oficial. En ese caso, el trabajador tiene derecho a reclamar ante la comisión médica para que su enfermedad sea considerada enfermedad profesional y por lo tanto tener la cobertura que fija la ley de riesgo del trabajo. Ante un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, se tiene que hacer la denuncia ante la RT. ¿Quién la realiza? En principio el trabajador o si no puede el empleador o un tercero. Es importante esta denuncia para, primero, obviamente, noticiar a la aseguradora de riesgo del trabajo y así, de ese modo, tener la cobertura de la ART, para que la ART cubra todas las prestaciones que fija la ley. Una vez hecha la denuncia ante la ART, pueden darse distintas situaciones. La primera, que acepte la denuncia y empiece a cubrir con todas las prestaciones legales. La segunda es que rechace la denuncia realizada porque considere que no existe accidente de trabajo o no existe enfermedad profesional. Puede ser que exista una enfermedad preexistente y por ende no tenga la cobertura de la ART. Si hay discrepancias entre lo que dice el trabajador y lo que dice la ART, el trabajador tiene derecho a reclamar primero ante la comisión médica y agotada la vía administrativa, es decir, una vez que tenga resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, recién ahí puede ir a la justicia laboral. Las prestaciones que fija la Ley de Riesgo del Trabajo son amplias. Por un lado tenemos las prestaciones médicas, ya sea asistencia médica, farmacéutica, prótesis, ortopedia, rehabilitación, traslados, servicio fúnebre. Y por otra parte están las prestaciones dinerarias. Durante el tiempo en que el trabajador esté incapacitado para trabajar, va a recibir una prestación dineraria mensual equivalente a la remuneración que venía percibiendo. Si se reincorpora al trabajo con una incapacidad laboral permanente o si no se puede reincorporar por una gran invalidez o por muerte, en ese caso van a tener derecho a cobrar una prestación de pago único en dinero. Brevemente vamos a analizar los tipos de incapacidad laboral. En primer lugar, tenemos la incapacidad laboral temporaria, que va desde el hecho, ¿sí?, que sufra el trabajador, ya sea la enfermedad o el accidente laboral, y puede darse hasta la alta médica, hasta que se declare que en realidad la incapacidad laboral es permanente, hasta la muerte o hasta que pasen 2 años desde esa primera manifestación de la enfermedad o del accidente ocurrido. En ese lapso de tiempo, el trabajador va a recibir una prestación dineraria mensual equivalente a la remuneración que venía percibiendo. En cuanto a los gastos de cobertura médica, los primeros 10 días van a estar a cargo del empleador y después se va a hacer cargo la ART. Hablamos de incapacidad laboral permanente porque el accidente de trabajo o la enfermedad profesional le ocasiona al trabajador un daño, una disminución de su capacidad de trabajo que va a durar toda su vida, por eso es permanente. En este caso, el trabajador va a recibir una prestación dineraria de pago único. Todas estas prestaciones que hablamos acá están a cargo de la ART. Y esta incapacidad laboral permanente se divide en parcial cuando la incapacidad que tiene el trabajador es menor al 66% o total cuando es mayor al 66%.
La gran invalidez es una incapacidad laboral permanente total mayor al 66% y que dura toda la vida, que además el trabajador necesita de una asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de vida, ¿sí? Ya sea para vestirse, para cambiarse, para comer, para todo necesita de la asistencia de otra persona. En este caso va a recibir una prestación dineraria mensual que se conoce como renta vitalicia. La otra situación es que el accidente o la enfermedad profesional le genere la muerte al trabajador. En ese caso van a ser los herederos quienes tengan derecho a cobrar una indemnización. Antes de finalizar, quiero marcarles la diferencia que existe entre accidente inculpable, enfermedad inculpable y accidente de trabajo, enfermedad profesional. El accidente inculpable o la enfermedad inculpable son dos temas regulados por la Ley de Contrato de Trabajo. Estamos hablando de hechos o enfermedades que ocurren fuera del ámbito laboral, fuera del ámbito del trabajo. El empleador no tiene nada que ver con este accidente o esta enfermedad. La cobertura de cualquier gasto médico va a estar a cargo de la obra social. Estamos hablando de un tipo de suspensión del contrato de trabajo que genera la suspensión, la interrupción temporal de ciertos efectos del contrato de trabajo, en donde va a tener derecho al trabajador a una licencia que va a ser con goce de sueldo por determinados periodos. Y este goce de haberes, estos haberes, los va a pagar el empleador. En el caso del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, estamos hablando de temas regulados por la Ley de Riesgos del Trabajo. Son situaciones que ocurren dentro del ámbito laboral o en el trayecto de la casa al trabajo, en el caso del accidente in itinere. Y toda la cobertura de prestaciones médicas, prestaciones dinerarias, va a estar a cargo de la ART.